vamos poco a poco avanzando. Y, por lo previsto, y tengo el entendido, ¿verdad? Todavía estamos por el momento para dar clase la siguiente semana. Es así, ¿verdad? ¿No les han notificado nada? ¿No les han dicho nada? No, licenciado. No, licenciado. Ok, muy bien. Entonces, de todos modos, como les digo, si ustedes tienen alguna información, podemos cruzar las mismas para a ver cómo van esos. Dijeron de que iban a en reunión, propusieron venir y que hoy iban a estar dando algún tipo de directriz, pero vamos a ver cómo vamos en la información propia, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo vamos a ir entendiendo, cómo lo vamos a ir haciendo y cómo nos vamos a ir desarrollando en esto. Sí, entonces, por el momento, sigamos con la temática respectiva y con los cursos de manera normal. Muy bien, para quien está preguntando por el primer parcial, sí, ya, como les digo, sí es un condensado de notas, muchas veces los hacen fáciles los demás catedráticos derivados de la auxiliatura que pueden tener algunos y todo lo demás, entonces, pues ya vamos finalizando el mismo periodo. Como les digo, no solamente tengo este curso. Hoy precisamente estaba platicando con una alumna que tiene relación directa con los cursos de tesis que di, ¿verdad? Entonces estaba feliz porque ya salió su tesis, así que conociéndolos casi que del inicio, ¿verdad? Cómo tenían la idea respecto a la tesis planteada, a qué es lo que querían venir y establecer y decir, ¿verdad? Entonces ya la aprobaron su punto, ya también lo desarrolló y hoy le notificaron de que está en la parte de comisión y estilo, entonces ya un poquito más, solo 2 fases más y ya opta por una fecha de graduación esta alumna. Entonces, como les digo, son pequeños logros que van cosechando cada uno de ustedes y que cuando me lo comparten, pues igualmente comparto la felicidad con ustedes para saber y empujarlos, ¿verdad? Diciéndoles nuevamente de que ustedes en este proceso están actualmente el 5º semestre, pero de aquí a un año, ustedes ya van a finalizando. En este caso, es su 3er año. Entonces, por lo tanto, ya van a poder optar finalizando ya, digamos, de que en noviembre del próximo año, 2024, ustedes ya presentan ya tienen su idea propia y pueden venir y llevar a cabo la presentación de su punto de investigación para iniciar este proceso, porque son 40 cursos aprobados con los cuales ustedes pueden acceder a ya iniciar todo el trámite de tesis. Como digo, no lo dejen tan al fondo, ¿verdad? Primero cierran, después privados y de último tesis, que esto se vuelve bastante pesado. Entonces, si lo van sacando de una vez, es como un tema investigar el que ustedes van a realizar, pero van abarcando un cuanto más de tiempo, un cuanto más de información, ¿verdad? Y sumando ideas y dando los puntos y avanzando, ¿verdad? Porque lo que uno busca muchas veces es salir de la mejor manera posible y lo más rápido que se pueda. Entonces hay que hacerlo. Ese empuje que se tiene, también venir y metérselo tanto a la tesis como a los privados que ya en algún momento ustedes van a llegar a conocer dentro de su capacidad íntegra y su complejidad misma. Entonces, eso es derivado, todo salió por el primer parcial, ¿verdad que sí? Ya las notas, como le digo, sí se me está haciendo un tanto pesado y regularmente se hace pesado, como le digo, tal vez otros catedráticos ya se las aunaron, ya se las sumaron, pues qué bien por ellos, ¿verdad? Por hacer eso. Yo sí me tomo el tiempo para la verificación de cada uno de los datos correspondientes y para que después, bueno, que independientemente siempre uno queda mal con todos, ¿verdad? No, pues no puede quedar bien con todo el mundo. Siempre alguien queda inconforme, entonces derivado de ello ya se plantean las impugnaciones respectivas que cada uno la presenta a la coordinación respectiva y me los hacen saber y si es demasiado, o sea, si es demasiado en cuanto a la impugnación dada, nos vamos ante junta directiva, que no sería la primera vez, ni sería en el primer grupo en el cual nos vamos a junta directiva para discutir la temática propia de los temas o el punteo el cual se está discutiendo en este sentido, ¿verdad? Entonces, solamente es que lo tengan presente, ya lo van a tener, ya lo van a acceder, espero primero Dios que ya lo tengan ya la otra semana antes de entrar a la Semana Santa. Entonces ahí es como
vamos a hacer esta circunstancia y situación. Entonces, por lo pronto, solamente quedar atentos y como les digo nuevamente a todos los que se unen ahorita, pues bienvenidos sean, buenas tardes a cada uno de ustedes y vamos a iniciar con la relación directa a lo que estamos viendo anteriormente, que es el juicio jurídico constituido o construido bajo lo que es el concepto sujeto, concepto predicado y concepto cópula. Entonces quedémonos con la, perdón, con la idea primaria que el concepto cópula es lo que motiva la calificación del juicio en verdadero y falso, que obviamente se tenía sus circunstancias bastante abstractas de lo que estábamos viendo y entrar en materia para conocer de esto. Entonces, otro ejemplo que les puedo dar, cómo se puede venir y establecer un concepto cópula, lo vamos a encontrar en el Código Penal, algo que, como les decía, ustedes manejan de una manera un tanto más amplia a lo que están viendo. Entonces, si nos vamos a lo que es el artículo 256 del Código Penal, 256 del Código Penal, vamos a hablar sobre el tipo penal denominado la usurpación. Pues esto claramente está dentro de todo lo que está la temática propia, ¿verdad? De lo que es los delitos contra el patrimonio. Y entonces, dentro de los delitos del patrimonio encontramos esto que es la usurpación. ¿Y qué nos dice la usurpación? Artículo 256, ¿verdad? Comete delito de usurpación quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito despojare o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo, o quien ilícitamente con cualquier propósito invada u ocupe un bien inmueble. Entonces, bajo este precepto, vamos a hacer el llamado de que también nos hace una relación concreta de lo que es el artículo 82 bis de la ley de áreas protegidas. ¿Y que nos dice el artículo 82 bis? Nos trata o nos amplía de una manera más concreta lo que es la usurpación de áreas protegidas. Entonces, aquí tenemos dos elementos propios, dos normativas que si bien están no condensadas en un mismo código, dígase el Código Penal, pero regulan similar lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hablan sobre la usurpación. Código Penal claramente está, nos habla sobre una usurpación de manera general y el código, la ley de áreas protegidas nos relaciona a lo que es la usurpación de áreas protegidas, entendiéndose que las áreas protegidas son todas aquellas que tienen esa calificación o denominación mediante la cual el Estado le brinda algún tipo de preferencia o algún tipo de protección, valga la redundancia, a ciertas áreas geográficas que representan parte del área que tiene a su vez el Estado para garantizar y para brindarle todos los derechos que estos bienes inmuebles pueden ostentar, derivados de su trascendencia cultural o la trascendencia histórica que posean lo mismo. Entonces, aquí quiero llegar con este punto. Para entender el concepto cópula, vamos a tener que ubicar el verbo rector dentro de lo que es el artículo 256 de la usurpación. ¿Y cuál vamos a entender que es el verbo rector del artículo 156? Pues aquí nos menciona y podemos ver, entender que no solamente es un verbo rector, sino lo vamos a entender, ustedes lo saben, de que en los verbos rectores se entienden por los simples y por los compuestos. El homicidio tiene un verbo rector simple y en este caso la usurpación, artículo 257 del Código Penal, tiene un verbo rector o tiene verbos rectores que lo hacen compuesto dentro de su estructura normativa y de su estructura y estudio lógico que estamos sujetos a llevar a cabo. Entonces, por lo tanto, los verbos rectores dentro del artículo 256 vamos a entender que va a ser despojar, invadir, ocupar, permanecer, instigar también, proponer, forzar, inducir. Entonces, todo esto que nos relaciona y nos establece el artículo 256 en sus dos párrafos, nos hace ese análisis propio que no solamente vamos a observarlo desde el punto de vista en sí. Ahora bien, ¿cómo construimos esta idea de un concepto cópula a lo que queremos ver? Si nos vamos bajo el precepto que es lo que motiva la calificación de un juicio en verdadero y falso, entonces aquí vamos a entrar a ver la fenomenología. Entonces, por lo tanto, ¿quién
llevar a cabo esta acción misma, en este caso, quien buscara apoderarse o aprovechar ilícitamente tanto el despojo eh, de estos bienes, en este caso estamos hablando del patrimonio, del bien en sí inmueble, va a llegar a darle clic a todo este sistema mismo de la tipología penal que estamos viendo. Entonces, por ende, el concepto cópula lo vamos a establecer como, primero, un derecho positivo. ¿Por qué? Porque está vigente actualmente en la legislación guatemalteca. Al momento que nosotros vengamos, encontremos la tipología delictiva, en este caso, alguien accione por medio del verbo rector, ya sea que va a despojar, o que vaya a invadir, o que vaya a ocupar, que permanezca dentro de dicho bien, entonces activa este simple eh, marco normativo a través del cual se puede entender lo que es la usurpación. Entonces, ¿cómo vamos a verificar la calificación propia de lo que estamos viendo? Si alguien, esta persona, llegara y ocupara obviamente un terreno, un bien inmueble del cual ustedes son propietarios o su familia es propietaria, entonces ustedes pueden venir y calificar a esta persona que está usurpando dicho bien. ¿Por qué? Porque cumple con todas las calidades mismas derivado del estudio que ustedes llevaron a cabo, que a través no van a decir, mira, alguien se metió a mi terreno, alguien se metió a mi casa, alguien se metió a vivir en mi parqueo y no se quiere ir. No, ustedes lo pueden pensar así si ustedes no son estudiantes de derecho. Si ustedes le van a preguntar a alguien que trabaja en el servicio extraurbano, si alguien que trabaja dentro de un área rural, eminentemente agrícola, pues eso les va a expresar. Pero dentro de su concepción jurídica, ustedes construyeron esta acción misma que llevó el ser humano al momento de que se fue o se internó dentro del dicho bien inmueble y buscó el aprovechamiento, buscó apoderarse o buscó despojar definitivamente al propietario de dicho bien. Entonces ustedes bajo esa calificación misma ya están emitiendo un juicio. ¿Por qué? Porque ustedes están encuadrando dicha acción dentro de ese marco normativo en sí. Entonces esa misma formulación, ese mismo hecho de poder venir a establecer y calificar esta acción misma, encuadrarla y darle su figura jurídica es lo que nos permite venir y dar la construcción misma a lo que queremos crear en base al concepto cópula, ¿sí? Como les digo, es como les decía la sesión anterior, pues definitivamente es ese momento propio en el cual ustedes van a venir y ese marco de decisión, la decisión que se va a tener sobre si se está cometiendo el hecho delictivo o no se está cometiendo el hecho delictivo. Entonces ahí es donde se construye este precepto propio a lo que queremos ver, ¿verdad? A lo que queremos venir a establecer y llevar a lo que nosotros queremos e indicar de manera concreta, ¿verdad? Ahora vamos a verlo dentro de otro artículo del Código Penal. Como les digo, es más fácil explicarlo desde el punto de vista, bueno, yo creo que es más fácil explicarlo desde el punto de vista penal porque es con lo que más contacto tenemos, más circunstancias de vaivén en cuanto a la realidad que nos abruma en Guatemala. Entonces ahora vámonos directamente y nos vamos al artículo 342b de lo que es el Código Penal siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 342b? Nos va a decir el pánico financiero. Ah, muy bien, esta es otra figura totalmente que constituye parte de lo que nosotros queremos venir y crear bajo la propiedad misma y tener este precepto propio de lo que son los delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria y también, si no estoy mal, lo que es el régimen tributario. Así es, creo que se denomina este apartado de los bienes jurídicos tutelados. Entonces, dentro de los delitos contra la economía nacional, vamos a encontrar el 342b, que es el pánico financiero. Entonces, ¿qué nos dice el 342b del Código Penal? Nos relaciona de manera concreta, ¿verdad? Comete el delito de pánico financiero. ¿Quién, verdad? Nos hace quién, ¿verdad? Quien elabore, divulgue o reproduzca
por cualquier medio o sistema de comunicación información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución sujeta a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Se entenderá que se menoscaba la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución cuando, como consecuencia de los referidos actos, se atente contra la reputación o prestigio financiero o que la misma sea objeto de retiro masivo de depósitos e inversiones mayores o superiores a su flujo normal u ordinario. Muy bien, entonces aquí, en este caso, el 342B nos relaciona lo que es el pánico financiero. Entonces, primero, dentro de la estructura penal, ¿qué es lo que estamos llamados a investigar? Todo lo que es el verbo rector, porque eso es lo que nos va a dar la pauta para ver y el momento en el cual se va a reactivar o le vamos a dar a clic, como digo yo, a este sistema, esta tipología jurídica del ámbito penal. Entonces, buscando lo que es el verbo rector, vamos a encontrar que dentro de este 342 también es que posee verbos rectores, por lo tanto, es compuesto, deja de ser simple, tal y como les decía anteriormente, como el delito de homicidio. Entonces, aquí el verbo rector, ¿quién va a ser? ¿O qué va a ser? En este caso, quien elabore, divulgue, reproduzca. Al tener tres verbos rectores, entonces nosotros vamos a conjugar muchas ideas. ¿Por qué? Porque no se relaciona de una manera concreta acciones diferentes. Entonces, dentro de nuestra mente, ya lo vamos a encuadrar dentro de lo que pasa en el día a día. Si alguien viene, en este caso, y recibe algún mensaje de WhatsApp, correo electrónico, o lo están diciendo de TikTok, o lo están diciendo en Instagram, y no sé qué montón de cosas más, en el que relaciona de manera concreta que el banco X está teniendo problemas financieros y por lo tanto, así como dicen, ¿verdad? El día que supuestamente hoy, así, hoy, supuestamente el día de hoy era la invasión extraterrestre, ¿verdad? Entonces, por eso tenía una serie de rectales y en todo el mundo, así, ¿verdad? De manera como noticia general, pero que dijeran que el día 24 de marzo, en este caso, dicha institución financiera va a quebrar. ¿Por qué? Porque definitivamente ya sus activos, sus pasivos activos superan a sus activos, entonces por lo tanto instan a todas las personas que antes de las 6 de la tarde, o sea, en 10 minutos, saquen todo su dinero y saquen todos sus ahorros o todo lo que tengan ahí. Entonces, definitivamente alguien viene, 1, 2 mil, 5,000 personas toman esa noticia y retiran su dinero. Por lo tanto, ocurre esta acción. Entonces, ¿quién fue la persona que inició este tipo de desinformación? Es la que le da clic a este delito de pánico financiero. Muy bien, ahora, ¿cómo hacemos el concepto cópula? Pues lo hacemos de la misma circunstancia y acción que llevamos a cabo anteriormente con el delito de usurpación. ¿Qué es lo que vamos a establecer de manera concreta? Nosotros nos vamos a poner como jueces y vamos a indicar, sí, efectivamente la información que me están dando derivado de esto, para alguien que no tenga conocimiento tanto en derecho, porque obviamente nosotros también tenemos esa información propia de conocer cómo es el sistema bancario, cómo es la legislación y cómo está el Fondo para la Protección FOPA, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vamos a venir y nosotros lo conocemos. Entonces, no creo que los estudiantes de Derecho tengamos esa circunstancia de venir y dejarnos llevar por una noticia que salió en un TikTok o que salió en un WhatsApp. Entonces, nosotros hacemos ese estudio y sabemos que la persona que está llevando a cabo esta circunstancia puede ser sujeta a este tipo delictivo relacionado al 342 del el Código Penal, 342B. Entonces, en este caso, las noticias falsas que se están estableciendo va a ser un motivo de calificación dentro de nuestro estudio lógico. Entonces, como les digo, es apegarnos mucho a los fenómenos que ocurren día a día, las noticias que vemos y todo lo que vamos relacionando. Así es como va nuestro constructivo mental y nuestro constructivo jurídico a realizar estas acciones. Muy bien. Entonces, aquí es donde se determina y nosotros llegamos a esa calificación del juicio si
está dentro de lo que es lo verdadero o dentro de lo que es lo falso, ¿sí? Aquí es donde nosotros vamos a venir y encuadrarnos propiamente a lo que vamos a establecer. ¿Puede existir el delito de usurpación o no? ¿Puede venir y establecerse lo que es el delito de, de pánico financiero, sí o no? Entonces aquí, en este juego de ideas, en este juego de conceptos, es lo que nosotros venimos, vamos a tratar de ver y evidenciar con cada uno de los datos que nos dan desde el índole penal, ¿sí? Ahí es como vamos viendo y vamos tomando en cuenta de lo que vamos relacionándonos propiamente al concepto, o en este caso, al juicio jurídico dentro del ámbito penal. Vamos claros con lo que estoy tratando de darme a entender, por favor, si no. ¿Me escuchan? ¿Me escucharon? Sí, Lick. Sí, le escuchamos. Ok, me escucharon, pero no me entendieron. Muy bien, Un vamos poquito. adelante con esto. Gracias, Marta Sofía. En este caso, ahora vámonos y trasladamos, cerramos el punto de vista penal, ahora vámonos y traslademos al punto de vista laboral, ¿verdad? Pues digo, este es un pimponeo, tanto para ustedes en el manejo de la temática propia, ya que lo tienen más fresco, como para mí es definitivamente venir y tener ese pimponeo propio en cuanto a buscar algún tipo de ejemplos y algún tipo de proceso en el cual se haga más diluible esta circunstancia de acción. Muy bien, hablemos de la estabilidad laboral. La estabilidad laboral, doctrinariamente, espero que les haya enseñado eso, doctrinariamente se divide en dos, tanto la relativa como la absoluta. La estabilidad laboral relativa, ¿qué nos dice? En este caso, el patrono no puede despedir a trabajadores con o sin justa causa. Esto es en base a la estabilidad laboral. Igual, estabilidad laboral relativa. Otro concepto que se puede entender como estabilidad laboral relativa lo vamos a entender así. Si el despido se realiza sin justa causa, el patrono incurre en responsabilidad y debe pagar indemnización. Esto es una estabilidad relativa. Ahora, vámonos al otro punto. ¿Por qué quiero llegar? Primero quiero definir conceptualmente esto que es estabilidad relativa y estabilidad absoluta para después empezar a hablar sobre los juicios jurídicos respecto y al constructivo de las cópulas dentro de los ejemplos que vamos a dar. Muy bien. Ahora, ¿qué se entiende por estabilidad laboral de manera absoluta? El patrono no puede despedir a los trabajadores sin la autorización previa y expresa del juez. De igual manera, es absoluta cuando si el patrono despide sin la autorización del juez es igual o se viene en sí una reinstalación y el pago de los salarios que se dejaron de percibir por parte de los trabajadores. Entonces, aquí tenemos este marco de ideas. Bueno, ahora vamos con el siguiente ejemplo. Recuérdense, nuestros fenómenos van a ser a través de los cuales vamos a encuadrar la tipología, en este caso, todas las ideas propias del derecho de trabajo y las vamos a adecuar a lo que se enmarque de la mejor manera posible para establecer una relación concreta entre el hecho y la norma jurídica a aplicar. Sí, muy bien. En este caso vamos a entender y vamos a ver de que se da un proceso de estabilidad laboral en el que se están desempeñando las relaciones de trabajo de manera concreta, día a día, y se están pagando la mensualidad, o sea, se está pagando al trabajador cada 15 días, o sea, es su salario mensual, pero dividido en dos, o sea, a la quincena le están realizando el pago de la misma. Entonces, por ende, los trabajadores también creen que tengan algún tipo de secuencia sobre el trabajo cuando un día 24 de marzo se acercan a su espacio de trabajo y de los 20 trabajadores que habían, a 10 no se le permite la entrada dentro de las instalaciones del trabajo. Muy bien, no se les prohíbe la entrada bajo el argumento que, en este caso, ya el patrono no necesita o no requiere de sus servicios laborales. Entonces les agradece por su trabajo desempeñado y les dice que tienen que retirarse del área de trabajo. De lo contrario, si no se retiran, ellos
van a ser desalojados por la fuerza. Entonces, para evitarse esos problemas, los trabajadores se tienen que ir y firmar la siguiente nota en la cual están conformes y que se les brindó la información respectiva. Varios trabajadores realizan la circunstancia, firman esa nota y se van para su casa, pero queda a cargo un grupo de personas, de esas 20 personas, las 10 que restaron no quedan conformes con ello. Entonces les dicen a sus compañeros de que no pueden venir y el patrono no puede haber prescindido de su servicio de trabajo, por lo tanto, en este caso lo que buscan ellos es de que sus compañeros regresen a trabajar para este trabajo. Entonces, por ello, ¿qué es lo que hacen? Instan a los trabajadores que han sido vedados de su labor a que continúen con las acciones. ¿Y cuáles son las acciones en sí? Primero, que en este caso acudan ante la Inspección General de Trabajo para que les cuenten la situación y en sí inicie algún tipo de proceso para que también ellos accedan, ya sea a la reinstalación o hacia el pago de su tiempo, tal y como le dicen las personas, pero no es tiempo, sino es todas las prestaciones laborales que le correspondan. Entonces, como les decía, si alguien viene y les dice, ay, mire, es que me despidieron, pero no me dieron mi tiempo, entonces ustedes en su mente van a traducir que el concepto que para las personas ellos dicen tiempo, para nosotros los jurídicos es indemnización y demás prestaciones legales que establece la legislación guatemalteca y que lo van a encontrar en el Código de Trabajo. Entonces, después que se dio este caso, se estableció que no existía algún tipo de vinculación propia o más bien que no había algo establecido por juez competente para que se finalizara dicho trabajo. Entonces, por lo tanto, están ante un proceso de despido directo, injustificado, en el que se es necesario primero el requerimiento de juez para poder finalizar dicho trabajo y como no se dio ese requerimiento ante juez y tampoco la autorización, entonces el trabajador, el patrono, perdón, está obligado a reinstalarlos dentro de su mismo trabajo, obviamente, y además de cancelarles los salarios caídos, como se conoce técnicamente esta circunstancia, y que son los salarios dejados de percibir. Entonces, esta similitud misma entre la acción, entre los fenómenos propios y la aplicación de la normativa vigente es lo que nos da ese motivo de calificación dentro de los juicios. Nosotros vamos a establecer que la acción llevada a cabo por el patrono de recortar a su personal es algo que atentó contra la veracidad misma de la normativa, porque la normativa nos dice que en este caso, al momento de existir estabilidad absoluta dentro de un área de trabajo, las circunstancias de despido de los trabajadores tuvo que haber sido por la autorización de juez competente. Entonces, así es como se construyen los elementos lógicos y así es como podemos diseñar lo que es el concepto cópula como una calificación del juicio que se va a aplicar dentro de los fenómenos que estamos viendo de manera diaria. ¿Vamos entendiendo, por favor? O al Al menos final sí. la cópula sería como la conclusión, Lick. Es la calificación, más bien es eso, Marta Sofía, es la calificación que le vamos a dar a el match entre el fenómeno y la normativa. Algo así como lo que veníamos haciendo con el Código Penal, lo que estamos haciendo actualmente con el Código de Trabajo. Repito nuevamente, es la calificación o es el marco decisorio, la decisión misma que nosotros mismos estamos viniendo y de confabular la realidad con la normativa que estamos sujetos a aplicar dentro de la materia respectiva en el caso correspondiente, ¿sí? Ya, pero eso es diferente a una sentencia. Si lo queremos ver técnicamente como una sentencia, pues la sentencia es la resolución propia que establece un juzgado o un tribunal, en este caso, ¿verdad? Un tribunal derivado de la sustanciación de todo un proceso. Entonces, al momento que se dilucidó y se sustanció dicho proceso, el juez reunió todos los medios probatorios y además pasaban las presunciones legales y humanas
estableció una decisión dentro del caso sometido a su jurisdicción. Por ende, la sentencia misma va revestida no solamente de procesos lógicos, sino de razonamientos jurídicos propiamente dicho, y además de los aspectos de la sana crítica que revisten los jueces al momento de emitir sus fallos. Entonces, la sentencia es una decisión propiamente dicho, pero dentro de un proceso dilucidado. En cambio, lo que estamos haciendo aquí no es una sentencia per se, sino es únicamente la decisión en cuanto a la aplicación de una normativa en específica y solamente estamos ajustando una realidad o varias realidades dentro de los marcos jurídicos positivos existentes dentro de la legislación. Ok, entonces sería al final como una decisión, pero dentro del proceso de normativo. ¿O no? Desde el proceso de pensamiento, dentro del Ah, encuadramiento propio de lo que estamos llevando a cabo. Eso es en sí, o cómo se puede venir la calificación propia de lo que estamos viendo. Dentro del proceso de que nosotros estamos creando esa acción misma de encuadrar las figuras dentro del marco jurídico, es eso lo que nos va a permitir establecer si es un robo, es un hurto, si es una usurpación o si es una usurpación de bienes patrimoniales. Si vamos a entender que es una relación laboral relativa o absoluta, si vamos a entender que son causales de divorcio, sí o no. Entonces, allí es donde nosotros vamos viendo y estableciendo cuál es el precepto propio a la utilización del mismo, ¿sí? ya, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, aquí en este caso nos dice Randy González, ¿sería un fallo? Verdadero si hay una falta o delito, falso si se absuelve al sujeto. Tal vez ampliar un poco más respecto a la idea propia general o el contexto al cual estamos viendo, Randy, agradecería mucho, agradezco su participación, pero para efectos propios de venir y tratar de entender cómo va el hilo a través del cual va sometiéndose este estudio a consideración. ¿Sí? Buenas noches, Lick. Perdón, Sí, yo no comprendo mucho el concepto, por eso lo planteé así como sin ningún caso en particular. O sea, sería verdadero si el sujeto coincide justamente con que cometió una falta o cometió un delito y por lo tanto pues tiene que pagar alguna multa o alguna sentencia, ¿verdad? Independientemente del caso que sea. Y yo lo comprendo como como que ya es falso en la cópula. Supongamos que si no hay si no comete un delito, si no comete una falta, y por lo tanto, pues queda absuelto el sujeto, ¿verdad? Lo dejan en libertad, no tiene que pagar multa, no tiene que cumplir ninguna pena, ninguna sentencia. Desde ahí comprendo yo el concepto cópula, no sé si es así. Sí, vamos bajo la idea que está manejando, es decir, conocer el efecto falso y verdadero sobre la acción misma que se está dilucidando, pues en el entendido de que nosotros ya estamos substanciando un proceso penal propiamente dicho, o sea, ya vamos viendo las fases, fase intermedia, fase de sentencia y fase condenatoria dentro del proceso penal en sí. Entonces ya se meten más elementos. ¿Cuáles son los elementos? Los medios probatorios, los medios de descargo, cuáles son los métodos investigativos, y entonces ya se va confabulando una serie de hechos, sino que aquí nos vamos a quedar eminentemente con lo primario, vamos a retroceder un tanto, a ver, nos vamos a quedar únicamente sin meternos a detalles del proceso en sí, tanto civil, laboral, administrativo o penal, de previo a ello, de nosotros encuadrarnos propiamente dicho sobre algún tipo de proceso o de serie de pasos a través de los cuales vamos a llegar a una condena o una absolución, sino nosotros únicamente vamos a hacer ese ejercicio en encuadrarnos propiamente dicho, si lo que se presenta como un hecho delictivo puede ser o no encuadrado dentro de esta figura. Es que es lo que estamos sujetos a conocer de primera mano. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hacer ese ejercicio y ese match que podemos hacer, esa calificación de poder venir y establecer de manera concreta, le vamos a dar el punto verdadero o el punto falso, pero
dentro, si lo queremos ver dentro del ámbito penal, dentro de cierta tipología delictiva. Si nosotros miramos una noticia en la cual, ahorita, ¿verdad? En este caso, la que acaba de pasar hace un momento, que vienen y giraron orden de captura y obviamente capturaron al gerente de Fedecocagua. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos va a venir y establecer? Nosotros como jurídicos vamos a venir e indagar, ¿verdad? Conocer si efectivamente todo lo que nos dicen en la noticia es verdadero o no. ¿Y cuál va a ser lo verdadero o no? Que si existe un marco investigativo realmente sólido para el cual puede ser esta persona inculpada, sí o no. Entonces es como conocer, es apegarnos en sí la realidad hacia un precepto normativo que está existente. Entonces, eso es lo que nos llama o que nos dice el concepto cópula, es amarrar la idea dentro de una circunstancia positiva actual guatemalteca. Es la calificación que nosotros como jurídicos le otorgamos a dicho elemento y que posteriormente, si nos metemos en un ámbito penal, vamos a llevar un proceso y será condenado o absuelto. Eso ya va a depender de los medios probatorios y de todo lo demás. Entonces, así es como se desarrolla este pimponeo en cuanto a lo que es el desarrollo o buscar algún tipo de precepto a lo que se conozca en sí como cópula propiamente dicho, ¿sí? Muy bien, entonces creo que vamos ahí con con estos elementos. Muy bien, quiero bajar a lo que es la división del juicio. ¿Y qué nos dice la división del juicio? Propiamente dicho, a lo que ya vimos, ya votamos tal vez como conceptos generales de concepto sujeto, predicado y cópula. Entonces ahora la división del juicio. El juicio se divide por razón de cantidad, cualidad, concepto cópula o forma de relación entre concepto sujeto y concepto predicado y la modalidad. Entonces, como digo, son 4 elementos o 4 divisiones del juicio en sí. Cantidad, cualidad, concepto cópula o forma de relación entre concepto sujeto y concepto predicado y modalidad. Por favor, recuérdame, Nancy, o quien pudiera, no les he subido estas diapositivas, ¿verdad? Aún no. No, licenciado. Ok, sí, tenía pendiente eso. Ok, entonces, de antemano, nuevamente, disculpa, ¿verdad? Pero sí he tenido bastantes días complejos, así que no me lo están preguntando, pues, pero casi que me están nombrando a una comisión que va a hacerle aquí a diciembre, entonces es de prepararme muy bien en cuanto a todo el desarrollo propio de mi ámbito laboral, ¿verdad? Entonces, eso sí me tiene un tanto estresado, nervioso, obviamente con miedo de realizar un buen trabajo, entonces todo ello me ha opacado un tanto más la información relacionada a eso, entonces están las bolas, pero de ser así, es un nuevo reto para mí, que está bastante fuerte, que es bastante fuerte y necesita mucho la atención y la dedicación y el estudio propiamente dicho, porque como ustedes saben, dentro de todo el jurídico, ustedes jamás dejan de aprender y estudiar. Entonces no dejan de venir y leer. Entonces es el constante aprendizaje de lo que están viendo. Y no es político, no. Lo político aquí fuera. Entonces aquí sí no, yo sí, no le hago lo político por el momento. Pero entonces no es político, sino el ámbito del chance mismo. Pero sí es un reto bastante amplio. Entonces eso me ha tenido así como que haciéndome clic en la cabeza. Entonces, como les digo, hay que estudiar propiamente todo. Perdón, paréntesis. Entonces hoy sí, primero Dios, lo voy a tener ya listo los documentos propios para que ustedes los conozcan, les entre en contexto y recordando que también, ¿verdad? La entrega del trabajo es para el 31. 3-1, sí, el 31 está marcado para la entrega del trabajo. Entonces, entre 8 días me está entregando el trabajo, ahí se recuerdan. Y, y que espero que no se maten dentro de su grupo. Entonces, solamente para que lo hagan, lo desarrollen y ya saben. Los coordinadores ya saben la instrucción directa a lo que se está conociendo y lo que se les indicó. Entonces, ustedes tienen el control sobre ello. Muy bien, cierro paréntesis. Muy bien, división del juicio. Cantidad, cualidad, concepto cópula, forma de relación entre concepto sujeto y concepto predicado y la modalidad. Muy bien, entremos a ver lo que es por su cantidad. Por su cantidad vamos a tomar qué son.
Universales, particulares y singulares. Misma idea de lo que se maneja en el concepto. Universal, particular y singular. ¿Cuáles son los conceptos universales? Son los juicios que tienen por concepto sujeto un concepto universal, ¿sí? En este caso, hago mención que Aristóteles simplemente se expresó que son universales aquellos que, por su naturaleza, pueden atribuirse a muchos. En este ejemplo, nos vamos a quedar que son todos los hombres son sabios, en teoría. Todas las mujeres son bellas. Todos los árboles eliminan el dióxido de carbono. Entonces, por lo tanto, estos son juicios universales, porque nos hablan de una manera concreta de una masificación de elementos que reúnen estas características. Entonces, son los universales. ¿Sí? En este caso, podría decir que todos los estudiantes de quinto semestre de la facultad son estudiosos. Entonces, aquí cae este precepto propio a la universalidad derivado su cantidad del juicio. ¿Sí? Entonces, ahí es como vamos viendo y vamos a hacer este concepto. Y es lo que vamos diseñando, ¿verdad? Si nuevamente preguntan por las notas, creo que ya quedó claro respecto a eso, para venir y reforzar este precepto propio, ¿sí? Muy bien. Por preguntar notas, vamos a poner todos 10, así 10 parejitos, es más fácil calificar así. Muy bien, ahora universales, particulares. Los particulares en sí, ¿qué es lo que nos dicen? Pues son juicios que tienen por concepto sujeto un concepto particular. Por ejemplo, los representados con las proposiciones. Algunos paisajes son hermosos. Algún hombre es honesto. Varios libros de lógica son útiles. Estos lápices nos sirven, ¿sí? Entonces allí es donde nosotros vamos a entender la particularidad. Y como algún sabio, en este caso filósofo Hayek, fue lo que dijo, la generalidad imperfecta. Muy bien, nosotros no vamos a venir y tomar juicios de manera general, tal y como ustedes están llevando a cabo sus investigaciones, y se dieron cuenta que todos son deficiencias del pensamiento. ¿Por qué? Porque algunos tienen argumentos, otros tienen tablas de la verdad y demás derivados que son juicios que se van construyendo o están constructivos dentro de lo que va existiendo en las realidades propiamente dichas. Entonces, ustedes pueden entender, ¿verdad? Y vamos a decir, ¿verdad? Algunos políticos son corruptos. Algunos políticos también son honestos. Algunos catedráticos son buenos para la clase. Algunos otros catedráticos no son buenos para la clase. Entonces, esas generalidades son las que van definiendo de manera particular los conceptos sujetos. ¿Sí? Son juicios exclusivamente, propiamente relacionados a los conceptos sujetos. Ahora, los singulares son los juicios que tienen por concepto sujeto un concepto singular, obviamente dicho, ¿verdad? En este caso, vamos a individualizar dichos elementos, ¿verdad? Aristóteles es el padre de la lógica. Esta mesa es redonda, el avión de Javier es muy rápido. En este caso podríamos decir que un estudiante, por decirles el nombre, ¿verdad? En este caso Marta Sofía Espache es la que sacó 30 de 30. Entonces ya identifico de manera singular la cualidad a través de la cual vamos a identificar o el juicio que le vamos a brindar a este concepto sujeto, a esta persona individual relacionado a lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, así es como está el constructivo en cuanto a la división del juicio por su cantidad, ¿sí? Muy bien, ahora nos vamos por su cualidad. En este caso van a ser tanto afirmativo como negativo, ¿sí? Y aquí nos vamos a retomar, nos vamos a regresar a los que son los juicios, se recordarán que vimos, ¿verdad? Principio de identidad, principio de no contradicción, principio de tercero excluido y principio de razón suficiente. Pues propiamente ellos empiezan a conjugarse dentro de las ideas que estamos actualmente viendo. ¿Por qué? Porque si lo queremos ver, establecer y diseñar, perdón, desde su punto de vista
por su cualidad afirmativa, que nos dice el precepto propio. Son juicios en los cuales el concepto predicado se dice o predica o atribuye al concepto sujeto mediante el concepto cópula, ¿sí? Con la palabra es. ¿Se recuerdan que hace un ratito vimos la conjugación del verbo ser, verdad? Entonces aquí el verbo ser lo pasamos a presente, entonces por lo tanto ya tenemos una conjugación verbal a lo que estamos viendo y definiendo, ¿sí? Lo vamos a ver desde el punto de vista filosófico que nos dice, Aristóteles definió la afirmación como la enunciación que atribuye una cosa a otra. Muy bien. ¿Y qué nos relaciona de manera concreta con un ejemplo? Los juicios indicados con las proposiciones. Todos los carros son medios de transporte y la lógica es un instrumento indispensable para dotar de validez a los razonamientos, ¿sí? Entonces ahora, me quedo con el ejemplo, ¿verdad? Un juicio afirmativo. Todos los carros son medios de transporte. Muy bien. Ahora transformémoslo a derecho. Todos los trabajadores son sujetos de derecho. Por supuesto, ¿sí? Todos los trabajadores son sujetos de derecho, laboralmente hablando, propiamente dicho. Entonces, allí esto es un juicio por su calidad, por lo tanto, afirmativo, ¿sí? Vámonos a la Constitución que dice, nos dice el principio de igualdad. En teoría, todos los guatemaltecos somos iguales, ¿sí? Nos constituimos como un juicio afirmativo. Todos los enunciados que nosotros vengamos y establezcamos como postulados imperativos van a ser juicios afirmativos, ¿sí? Por lo tanto, igual, todos los guatemaltecos estamos obligados a pagar impuestos. Muy bien. Todos los impuestos son o deben estar legalmente establecidos. Principio de legalidad, artículo 203 de la Constitución. Perdón, 221 de la Constitución. Y al artículo 203, el poder de juzgar pertenece exclusivamente a el organismo judicial. Muy bien, nadie puede emitir juicios si no es que, en este caso, vaya a ser el organismo judicial. Entonces, todo este tipo de enunciados que van a ser o que tienen la secuencia imperativa de manera positiva van a ser afirmativos, ¿sí? Esa es la misma circunstancia de acción. Ahora trataremos al otro espectro, o sea, al otro lado de la pantalla, que nos dice un juicio negativo por su cualidad negativo. Son los juicios en los cuales el concepto predicado se niega o no se predica al concepto sujeto a través del concepto cópula expresado con la palabra no es, ¿sí? ¿Qué nos dice en este caso? El ejemplo propio nos quedaría como Aristóteles lo define, ¿verdad? La enunciación que separa una cosa de otra. Ahora, como ejemplo, nos dice, la lógica no es solo para eruditos. Y otro ejemplo también, ¿verdad? Ningún ser humano es inmortal. Estos son ejemplos que nos pueden dar algún tipo de secuencia en cuanto a lo que es definido como por su cualidad negativa. La lógica no es solo para eruditos. Muy bien, en este caso vamos a encontrar y se denomina en sí las excepciones existentes dentro de la normativa guatemalteca. Muy bien, ahora ustedes van a venir y visualizar en su artículo 96, permítame, 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué nos dice el artículo 97 del Procesal Civil y Mercantil? Nos vamos a traducir y nos vamos a ver lo que es el juicio ordinario por la vía ordinaria. Entonces aquí, en este caso, vamos a establecer y vamos a derivar de ellos a lo que vamos a ver y nos vamos al artículo 111, ¿sí? Artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué nos dice? El término del emplazamiento. El emplazamiento es este lapso de tiempo en el cual yo presenté la demanda y el juez hace el llamado a la otra parte para que tome una acción procesal, o en este caso tome una actitud. Entonces dice, artículo 111, término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos, ¿sí? Es lo que nos dice el artículo
En este caso, 111. Muy bien. ¿Y qué nos relaciona de manera concreta? ¿O qué es lo que vamos a ver y vamos a entender del juicio que estamos conociendo y vamos a llevar a cabo respecto a eso? ¿Qué es lo que vamos a establecer y señalar? El artículo 111, el emplazamiento de 9 días. Entonces, vamos a entender, y ustedes se los adelanto porque va a ser su materia siguiente, van a establecer, van a diseñar algún tipo de relación directa a lo que es. Ustedes llevan el emplazamiento 9 días, muy bien. Dentro de esos 9 días van a seccionar. ¿Por qué? Porque dentro de esos 9 días existentes, los primeros 6 es para interponer las excepciones previas, y las excepciones previas lo que buscan es depurar el proceso. Por lo tanto, ustedes van a enunciar alguna de las excepciones contenidas en el artículo 116 del Procesal Civil y Mercantil y van a decir sí, efectivamente, dentro de los 6 días primeros, de los 9 que tengo, los primeros 6 van a ser para interponer las excepciones. Y los otros 3 que me restan van a constituirse para tomar una actitud del demandado. En este caso, las actitudes del demandado van a ser contestar la demanda en sentido negativo, allanarse, y etcétera, o contravenir. Contravenir significa contrademandar. Entonces, allí esas son las actitudes que va a tener el demandado para poder venir y desarrollar esto. ¿Cómo lo vamos a transformar bajo este precepto de cualidad negativa que estamos viendo dentro del juicio? Muy bien. ¿Qué es lo que va a establecer dentro de los 9 días que ustedes tienen? Van a decir, bueno, sí, efectivamente tengo 9 días para contestar la demanda en sentido negativo. Muy bien. Yo digo que la demanda no es como me lo está diciendo, entonces por lo tanto digo, no, señor juez, lo que me están demandando no es porque, y yo explico mi argumento, ¿verdad? Entonces tengo 9 días. Definitivamente eso dentro del estudio procesal civil no existe, ¿sí? No tenemos 9 días para contestar la demanda. Si no tenemos los primeros 6 para interponer las excepciones, para depurar el proceso, y los otros 3 para contestar la demanda y tomar una actitud. Por lo tanto, no puede decirse que son 9 días para contestar la demanda, no, sino para que en este caso tenemos que hacer el seccionamiento en cuanto a esto. Entonces, eso es una circunstancia, una cualidad negativa que se va a tomar en cuenta dentro del lapso o dentro del elemento propio del estudio del procesal civil, dentro del proceso civil en sí, manteniendo esta idea propia de lo que es el proceso civil en sí, que nos dice, bueno, la sesión anterior les había comentado de que en mi trabajo, alguien que llegó a la corte vino y dijo, mire, yo estoy diciendo que la sala, en este caso el Tribunal de Segunda Instancia, interpretó erróneamente el artículo 16. O sea, le dio un sentido que no tenía el artículo 16. Y también estoy diciendo que la sala inaplicó, o más bien dicho, omitió aplicar el artículo 16 de la ley del IVA. Entonces, por un lado, el demandante, el casacionista, me está diciendo, la sala interpretó erróneamente, o sea, aplicó la norma, pero la interpretó erróneamente, y por otro lado me está diciendo, mire, yo también argumento que la sala no aplicó el artículo 16. Entonces, en este caso, ¿cuál era, verdad? Así que decía ese señor casacionista. O la sala interpretó erróneamente o la inaplicó. Entonces, por lo tanto, esta es una circunstancia negativa, porque no puede, en este caso, utilizar el mismo artículo y denunciar cosas que son totalmente diferentes en cuanto al desarrollo propio de su argumento de lo que está viendo. Entonces, esto para futuro de ustedes, siempre que vayan a conocer o realmente les están preguntando sobre un caso, no den la respuesta de primas a primeras. No digan, sí, te digo que es esto y todo lo demás, porque muchas veces lo que nosotros pensamos de manera inmediata no es, sino que tenemos que llevar ese estudio premeditado para poder dar un juicio jurídico acertado. Entonces, por ende, es necesario que ustedes conozcan el contexto y decirle, mira, creo
que puedo tener una solución, pero necesito conocer bien el contexto de lo que estamos viendo para poder dar mi opinión jurídica de una manera certera. Entonces ahí se salvan ustedes de venir y abrir la boca de una vez y muchas veces, tal y como decimos en Guatemala, metamos las patas, ¿sí? ¿Por qué ha pasado? Por supuesto, las primeras veces que ustedes van a venir y ejercer como abogados o notarios, eso les va a pasar porque es garantizado ahora, a menos que alguien haya tenido alguna escuela propiamente dicho de análisis propio y de desarrollo concreto, ¿verdad? Porque aquí en la facultad no nos enseñan a venir y lo que pasa en la Marroquín o lo que pasa en la Landívar, ¿verdad? Que sí llevan un curso específico en manejo de despacho, ¿sí? Si les enseñan de manera concreta a decir, sí, mire cuánto es lo que hay que facturar, cómo se cobra esto, cómo puede ser este proceso de contabilidad propiamente dicho, o cómo puede venir y apegarse tanto al arancel propio que existe, pero también apegado a la complejidad del caso. Ellos sí lo llevan, pero nosotros no. Nosotros venimos y nos dicen, ah, mira, fíjate que en algún punto lo que necesito es que me autentiques este documento. Ah, va muy bien. Es la primera vez. ¿Cuánto me cobras? 50 pesos. ¿Va? Pero eso tampoco, eso es demeritar el trabajo del notario, porque todo el estudio que ustedes llevaron a cabo, no creo que valga 50 quetzales. No creo que valga y se desarrolle por menos de 50 quetzales. Entonces ahí es donde se va viendo este concepto propio. Entonces solamente que era como un paréntesis propio de lo que estábamos viendo dentro de lo que estamos como por su cualidad en base a la idea negativa. Sí, entonces tener este contexto a lo que vamos conociendo de que los juicios que no son, los juicios que no deben ser dentro de toda esta acción propia de lo que estamos viendo y conociendo. ¿Sí? ¿Vamos bien, por favor? Sí, Marta Una Sofía, por favor. consulta, perdone. Cuando en la frase, digamos, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿entraría como un negativo, una cualidad negativa? Vamos tomando el principio de inocencia. Nadie es culpable, en este caso aquí todos somos inocentes, ¿verdad? Entonces aquí giro este precepto propio a decir que sí, bajo el principio de inocencia, todos somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario, pero bajo el precepto tal y como usted lo enmarca, de que nadie es culpable hasta que le demuestren lo contrario, podría tomarse como un ejemplo negativo. No aplicable al ámbito jurídico guatemalteco, sino desde el punto de vista anglosajón, ¿verdad? Conociendo más el sistema como lo están viendo y cómo lo están manejando aquí, bajo el principio del el principio mismo, de lo que es en sí la relación directa del principio de debido proceso, derecho de defensa y el principio de inocencia en sí, que todo apega hacia el sistema procesal guatemalteco penal. Entonces sí sería algo para tomarlo como un juicio negativo desde el punto de vista que lo está abstrayendo, pero si lo tomamos aquí en Guatemala, sí lo vamos a ver como un elemento afirmativo, ¿sí? Todos los guatemaltecos somos inocentes, ¿sí? Entonces es imperativo bajo esta garantía que nos da el proceso y la Constitución misma, ¿sí? Marta Sofía. Gracias por la aclaración. Listo. ¿Otra duda? Mientras me aclaro la voz. Muy bien. Sigamos avanzando. Ahora muy bien, por la relación del concepto copulado de forma de relación, ¿sí? La forma de relación vamos a entender de igual manera, con juicios categóricos, juicios hipotéticos y juicios disyuntivos. Esto, digamos, lo vamos a ver y lo van a establecer y lo van a aplicar sí o sí dentro de su tesis. Ustedes cuando desarrollen su tesis se van a recordar de este elemento, de esto que estaban viendo, porque como les digo, si en algún momento yo les voy a dar el curso de planeación, del plan de investigación, entonces yo me encargo en sí de venir y reafirmarles esta idea de lógica jurídica que vieron en el quinto semestre. Entonces los hago retrotraerse y hasta que se retrotraigan vamos avanzando con su plan de investigación. ¿Sí? Entonces es ahí donde nosotros vamos a ver la existencia propia de
los juicios categóricos, los juicios hipotéticos y los juicios disyuntivos. ¿Cuáles son los juicios categóricos? Son los juicios en los que el concepto predicado se atribuye o excluye del concepto sujeto mediante el concepto cópula manifestado con el término es o no es, ¿sí? Muy bien, si lo queremos ver y relacionar, vamos a crearlo como un juicio imperativo, como esa fuerza misma. Al decir imperativo, ustedes recordarán de que cuando una norma es imperativa, es que está demarcando algo, que está señalando algo de manera, si no es que obligatoria, es de muy severa observación. A eso se denomina que algo es imperativo. Muy bien, entonces en este caso el juicio categórico es eso, es venir y determinar si es o no es, ¿sí? En la afirmación o la negación absoluta, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo, ¿verdad? La computadora es una máquina creada por el hombre. El dinero no es la felicidad, en teoría. La computadora es una máquina creada por el hombre. Ahora busquémosle el concepto jurídico propiamente dicho. El Estado garantiza la vida, ¿sí? Es garante de la vida de las personas, es garante de todo el bien común existente dentro de el ámbito social guatemalteco. El Estado es. Y un juicio categórico negativo lo vamos a diseñar o se establece, ¿verdad? Aquí se dice, el dinero no es la felicidad. Y aquí lo vamos a modificar y lo vamos a transmutar dentro del ámbito penal, ¿verdad? Quien no cometa, aquí estamos construyendo algo negativo dentro de un delito, ¿sí? No es porque se establezca así en el Código de Trabajo, ¿verdad? Perdón, en el Código Penal, sino que nosotros lo estamos construyendo. Pues quien no cometa el homicidio, obviamente no va a ser el culpable de ello. Entonces allí es donde se va este juicio categórico dentro de lo que es o no es de forma más imperativa. Como les digo, esa denominación imperativa es para darle fuerza al concepto propiamente dicho. Ahora el juicio hipotético. Son los juicios compuestos en los cuales el juicio está unido o vinculado a otro por el concepto que gramaticalmente es la conjunción condicional. Sí, entonces, aquí es donde ya se entra a jugar respecto a lo que les decía en su momento, ¿verdad? Todo lo del diseño de la tesis, el plan de investigación, el bendito plan de investigación y el marco teórico. Muy bien. El ejemplo que nos dice y nos relaciona bajo este precepto es: si los estudios de la ciencia cesan, entonces el conocimiento humano se paraliza. Aquí es donde nosotros ya creamos la hipótesis, eminentemente dicho, de algo que nosotros vamos a investigar dentro de nuestro desarrollo de tesis. ¿Y qué es lo que vamos a investigar? En este caso, algo que esté fallando dentro de la estructura. Si en este caso a ustedes se les ocurre ver que, y lo van a desarrollar propiamente dicho, si se está llevando a cabo la serie de o si me están pidiendo los datos de mi número de cuenta de bancaria mediante mediante los medios de comunicación, dígase los chats respectivos y WhatsApp, entonces puede venir y crearse una figura delictiva nueva. Entonces ya nos vamos confabulando propiamente dicho a lo que nosotros pensamos que puede existir hipotéticamente esta circunstancia de acción. Por lo tanto, si lo queremos ver como un ejemplo propio, ¿verdad? Si me duele el estómago, posiblemente lo que voy a tener es diarrea, pero simplemente lo que voy a tener van a ser amebas. Entonces, lo que me comí a la hora del almuerzo me esté haciendo mal. Si tengo alguna gripe o algún malestar general del cuerpo, posiblemente tenga coronavirus, posiblemente tenga los síntomas de gripe, o en este caso, si me inyecté la vacuna de la influenza, entonces lo que voy a tener van a ser los síntomas respectivos a una gripe leve, pero al final va a ser como gripe, porque es eso, ¿verdad? Venir y todo lo relacional. Entonces, esta es la constructivo lógico en cuanto a los juicios hipotéticos. Como le digo, de suma importancia para la hora de ver su tesis, por supuesto que lo es, ¿sí?
Ahora muy bien, en este caso la forma de relación de manera disyuntiva. Son los juicios compuestos en los que el juicio se relaciona con otro por medio de los conceptos que gramaticalmente es la conjunción disyuntiva, o sea, la letra O. ¿Y qué es el ejemplo propio? María es una genio o María es muy constante en sus estudios, lo cual es equivalente a los juicios de su proposición. María es una genio o es muy constante en sus estudios, ¿sí? Entonces aquí se recordarán eso, ¿verdad? Lo que anteriormente también vimos, ¿verdad? O lo que vieron en matemática simple, las conjunciones, los conjuntos, ¿verdad? Cómo es de que tenemos una relación acá y otra relación acá y al final termina siendo esos elementos que van a ser comunes dentro de lo que es el sujeto de estudio. Pues exactamente es, pero a nivel jurídico. Y vamos a entenderlo como un juicio disyuntivo, toda esa materia a través de la que si ustedes establecen o si ustedes se percatan de los que nos señala, nos indica tanto la normativa guatemalteca, cada vez que encuentren la letra O dentro de algún artículo propiamente dicho, ustedes van a ver de que estos son juicios disyuntivos. Un ejemplo de eso, les voy a decir el artículo 295 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y qué nos dice el artículo 295? La petición de ejecución de sentencias o de laudos arbitrales puede hacerse en el mismo expediente. Entonces, solamente con incluir definitivamente la palabra o, nosotros ya sabemos que ahí existe un juicio disyuntivo. ¿Por qué? Porque nos da dos opciones para tomar en cuenta, ¿sí? No es como el juicio, en este caso conjuntivo, que viene la conjunción, es la letra I, la Y, ¿verdad? Que nos debe o se deben de cumplir ambas condiciones para que se lleve a cabo el desencadenamiento propio. Sino en este caso la disyunción nos permite optar por alguno de los dos elementos, ¿sí? En este caso, les repito, artículo 295 del Código Procesal Civil Mercantil, la petición de ejecución de sentencias o de laudos arbitrales, o sea, me permite solicitar tanto las sentencias como los laudos arbitrales. Puede hacerse en el mismo expediente. Muy bien, entonces ahí es donde nosotros construimos, lógicamente, una forma de relación dentro del juicio jurídico de manera disyuntiva. ¿Vamos bien, por favor? Sí, gracias, Lee. Muy bien, aquí me dice, ¿cómo se distingue el juicio por cualidad del de relación categórico? Muy bien, el juicio de cualidad, regresemos al juicio de cualidad en sí. Tenemos tanto afirmativo como negativo. Si nosotros queremos venir y tomar un ejemplo de cualidad, tanto afirmativo o negativo, pues aquí en el categórico simplemente es el hecho o ese elemento propio a la imperatividad que nos va a traer esa norma, ¿sí? La imperatividad misma es la fuerza con la cual está sujeta a evaluación dicho elemento normativo, como les ponía de ejemplo, ¿verdad? En este caso nos vamos a diferenciar dentro del juicio categórico el Estado es garante, es del derecho de defensa. Muy bien, entonces definitivamente esa es algo imperativo y que debe de observar propiamente dicho el Estado de Guatemala para garantizar la defensa de las personas que están siendo sometidas a un juicio penal, civil o indistintamente sea, pero para que se cumpla con todas las fases del procedimiento. Ahí es donde donde está la relación, o más bien el enunciado categórico de dicho juicio jurídico, ¿sí? Es esta circunstancia propia a lo que vamos a ver en cuanto a la relación. Si nos vamos y subimos un elemento, ¿verdad? Al juicio por cualidad afirmativo y por cualidad negativo, aquí no se enmarca tanto a lo que es la fuerza imperativa de la norma en sí, sino al precepto jurídico al cual nosotros estamos analizando propiamente dicho, ¿sí? Aquí estamos
No utilizaría el verbo afirmando algo que está incluido dentro del objeto de estudio. O sea, nosotros lo estamos trayendo obviamente a la colación de lo que es, ¿sí? A lo que está establecido, a lo que su naturaleza del fenómeno traído al fenómeno también jurídico se encuadra de la mejor manera posible, ¿sí? No es tanto el juicio categórico que es limitativo e imperativo a la acción que está siendo sujeta a la aprobación dentro de lo que nosotros queremos ver como una idea de concepto y ahora traído como a una idea propia de lo que es un juicio este análisis propio, ¿verdad? Lo que es y lo que no es. Lo negativo les había dicho que no puede ser que se dé la interpretación errónea y la violación de ley de aplicación por una normativa propiamente hecha. Son juicios totalmente excluyentes entre sí. Y esto que les hacía referencia lo vamos a ver en el artículo 621, numeral primero y numeral segundo del Código Procesal Civil y Mercantil. Sí, entonces espero haber dado respuesta a lo que me estaba haciendo la consulta anteriormente. Muy bien, ahora por la modalidad, se entenderá por la modalidad misma a lo que veníamos dentro de la división del juicio jurídico, ¿verdad? Entonces ahora por la modalidad entendemos que están los apodícticos, los asectóricos y los problemáticos. También es este tipo de juicios los necesarios para conocer y para llevar a cabo ese análisis dentro de la tesis que ustedes van a presentar a futuro. ¿Hay exoneración de tesis? ¿Alguna vez me preguntaron eso? No. Eso es imposible que exista, exoneración de tesis. ¿Y qué sería mejor? ¿Un tercer privado a llevar una tesis? Yo considero que es más viable y sería mejor llevar un tercer privado a desarrollar una tesis completa. ¿Por qué? Por lo mismo complejo que es, pero además se entiende de que la tesis es ese estudio jurídico que nosotros como estudiantes de pregrado vamos a brindarles y vamos a tratar de solucionar mediante la investigación jurídica. Entonces, como que poner en práctica todo lo que hemos conocido. Entonces, de eso se trata la tesis y el espíritu mismo de ello. Entonces, tanto la forma de relación que vimos anteriormente como esta por la modalidad nos van a servir mucho dentro del área de tesis. Muy bien, apodícticos. ¿Qué se dice que es apodíctico? Son juicios en los que el concepto predicado necesariamente se atribuye o se separa del concepto sujeto, por naturaleza. En este tipo de juicios el grado de certeza está potenciado, ¿sí? El juicio tiene una pretensión exaltada de verdad. Por ejemplo, los juicios representados con las proposiciones. Ahora bien, el hombre es necesariamente un ser racional. Y todo animal no es cuadrúpedo necesariamente. Entonces aquí el énfasis, lo apodíctico es el énfasis que nosotros le estamos dando hacia este juicio que estamos emitiendo. Entonces aquí, si lo trasladamos al ámbito jurídico, ¿qué nos dice el Código Penal en sí? Y lo vamos a deconstruir una norma propiamente dicho, ¿verdad? Ahora vamos a irnos a lo que nos dice lo que se relaciona al delito de homicidio, ¿sí? Para que se constituya el delito de homicidio, necesariamente la persona debe estar muerta, ¿sí? Es algo que efectivamente no está. Entonces, por lo tanto, ese énfasis sobre la acción hacia la tipología delictiva es lo que le va a dar certeza hacia el juicio y poder encuadrarlo dentro del delito propiamente dicho de homicidio. Pues obviamente tiene que estar muerta la persona para que se constituya en este hecho. Si está mal herida, entonces posiblemente, obviamente va a ser una tentativa de homicidio o hasta lesiones. Entonces ya no encuadra dentro de lo que se relaciona propiamente dicho a lo que es el delito de homicidio, ¿sí?
Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? También nos vamos al ámbito penal y que nos dice, ¿verdad? El delito de inseminación forzosa. ¿Qué es la inseminación forzosa? Es ese procedimiento a través del cual se lleva a cabo o se procura un embarazo mediante técnicas médicas o químicas de inseminación artificial, pero sin el consentimiento de la persona. Entonces, necesariamente tiene que existir el no consentimiento de la mujer para que se cumpla este requisito mismo dentro de un juicio apodíctico. Entonces, como les digo, es aquí deconstruir las normas, o sea, construirlas, deshacerlas y volverlas a hacer mediante las hipótesis que nosotros vamos planteando. Entonces, ese juego de tener una norma, destruirla, adaptarla y reconstruirla, pues eso es lo que ustedes van a venir a hacer y modelar dentro de su tesis. Entonces, eso es un juicio apodíctico, que tiene el énfasis que va a existir dentro de la relación causal, como se dice técnicamente, hacia lo que está sujeto a investigación. Ahora, ¿qué es un juicio asertórico? Los juicios asertóricos son juicios en los que el concepto predicado efectivamente se predica o se excluye del concepto sujeto. ¿Sí? Perdón. Este tipo de juicios, el grado de certeza es pleno. Homero es efectivamente el autor de la Ilíada y los aviones no son efectivamente medio de transporte sin fallas técnicas. Entonces, aquí es como hacer ese, no es en sí el juicio sectórico, no trata sobre el énfasis propiamente dicho, sino sobre la certeza que debe existir dentro del juicio o dentro de la idea que nosotros nos estamos formulando. Dentro de esto que nos dice, Homero es efectivamente el autor de la Ilíada. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice? ¿Quién diere muerte a una persona? Pues efectivamente, o así es, está cometiendo homicidio. Si el médico realizó el procedimiento sin el consentimiento de la mujer, pues obviamente, o él efectivamente tiene esa certeza misma de que sí está cometiendo un hecho delictivo. O esa persona que ingresó al inmueble sin autorización y ahora está usando el mismo, efectivamente y sí está cometiendo el delito de usurpación. Entonces, esa certeza, ese juicio, esa fuerza a la cual nosotros le damos y le conferimos la certeza en pleno, es lo que nos hace un juicio asertórico, ¿sí? Ahora bien, un juicio problemático. Como les digo, todos estos son elementos que le van a servir en su tesis. Un juicio problemático son juicios en los que el concepto predicado posiblemente conviene o no al concepto sujeto, ¿sí? El ejemplo mismo, Mario es acaso arquitecto y Mario no es acaso ingeniero. Aquí, un juicio problemático conviene o no. En este caso, ¿qué es la mejor opción dentro de lo que estamos viendo? Muy bien, nos vamos al ámbito laboral. Y aquí en este caso existen todo lo que son las causas a través de las cuales se puede finalizar la relación de trabajo. ¿Qué es lo que se establece de manera concreta y certera? El trabajador se presentó en un estado que no se sabe si está alcoholizado o consumió bebidas alcohólicas. Entonces, en este caso, lo que se va a ver es que se va a dar el despido, o más bien, se va a finalizar la relación de trabajo porque el trabajador incurrió en dicha causal. Pero, para efectos propiamente dicho, el derecho de trabajo al patrono, digámoslo así, le convendría venir y decir, sí, incurrió en causal, propiamente dicho, pero para el trabajador obviamente va a decir, mire, yo estuve por los medicamentos que consumo, porque tengo una afección cardíaca, entonces el efecto secundario de ellos es que presente mareos, que presente somnolencia y etcétera, etcétera. Entonces, aquí el problema en sí es qué es lo que le va a convenir o no, o qué es lo que realmente está sufriendo ese estudio a través del fenómeno para ver qué sea la mejor manera de corresponder hacia ese tipo de fenómeno a observar. Si lo vemos desde el punto de vista patronal, pues efectivamente va a buscar el cesarlo de trabajo.
y del trabajador, pues obviamente justificar esa falta o esa posible falta en sí. A eso se deriva lo que es un juicio de manera problemática, ¿sí? Entonces, sí, por favor, algún tipo de duda, pregunta que tengan. Ese sí me quedó un poquito de duda, Lick, porque no usó el es acaso o no es acaso. Uy, ¿Cómo se ¿dónde podría? está? ¿Dónde está? En los problemáticos, El abajo problema. dice Mario es acaso arquitecto y Mario no es acaso ingeniero. Sí, sí, gracias por la observación. Sí, gracias, Marta Sofía. Pero, como les digo, aquí es de tanto de construir y de construir la normativa. Entonces, en esta situación les traigo como ejemplos propios, ejemplos vulgares que se les dice de manera técnica, ¿verdad? Entonces, para venir tratar de entender este precepto propio, pero como lo nuestro es en sí buscar ese precepto jurídico, entonces lo que buscamos es encuadrar, separarnos de este ejemplo en sí que les estoy trayendo y encuadrarlo más hacia lo jurídico, que es lo que realmente nos corresponde hacia esta idea de lo que estamos viendo. Entonces, si lo quieren venir y poder establecer, nos vamos hacia un tema en sí, sujeto a analizar. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Dentro de la ley de armas y municiones, para la aportación, para la tenencia y la aportación de arma, es necesario algún tipo de examen psicológico para que se otorgue la licencia respectiva, tanto de tenencia como aportación, hacia los que están iniciando el proceso. Muy bien. ¿Cuál sería, bajo el precepto que estamos viendo y tomándolo en cuenta aquí desde el enunciado problemático, que una propuesta de tesis sería? Es necesario, perdón, es en este caso un elemento propio solicitar el examen psicológico para el que está solicitando el permiso de portación o, definitiva caso, o propiamente dicho, no es algo que sea eh, que defina concretamente la condición psicológica de alguien que esté portando el mismo. Entonces aquí podemos ver, relacionado si lo queremos ver, ¿es importante o acaso es importante el solicitar dicho requisito o no es necesariamente solicitar dicho requisito? Si lo queremos ver encuadrado, así que tal vez te fue un tanto la idea más, pero tener esta disyuntiva propia, lo que nosotros buscamos relacionar y tratar de crear este elemento a lo que estamos viendo y a lo que vamos viendo, más como problemático. Entonces me quería quedar más bajo ese precepto, tal y como le indiqué propiamente dicho en cuanto a los juicios en los que el concepto predicado posiblemente conviene o no al concepto sujeto. ¿Sí? Muy bien, entonces, por hoy todo es todo. Te recuerdo su asistencia. Además, su trabajo entre 8 días y nos miramos el día miércoles. Feliz noche. Sí, por favor, Jamie. Buenas noches, licenciado. A mí me quedó duda acerca del juicio jurídico. Entonces sería, entonces sería el sujeto un caso en específico. El predicado entonces sería la normativa y la cópula entonces sería la interpretación que nosotros le damos al caso en específico y a la normativa que se aplica, licenciado. ¿Es así? Sí, si nos vamos a la idea propia, lo que es el juicio jurídico, pues es el juicio eminentemente dicho, es el elemento de pensamiento que se constituye de una serie de conceptos, en donde se va a afirmar o se va a negar algo. Pues los elementos, claramente tal y como lo dijo, ¿verdad? Está el sujeto, el predicado y la cópula. Puede ser el predicado, tal y como lo establece García Maínez, lo refiere a que algo se va a afirmar o se va a negar. El predicado es algo que se niega o se afirma dentro del concepto sujeto. Y la cópula es la decisión propia de lo que estamos viendo. Es la decisión, tal y como yo lo menciono, es la decisión que se va a tomar dentro de este conjugado mismo de sujeto y predicado en cuanto a buscar cuál es la decisión
nosotros como jueces para optar y ver aplicar este fenómeno hacia el precepto jurídico sujeto a analizar. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, Jamie. Entonces, les deseo feliz noche para todos, que descansen y nos miramos el Gracias, licenciado. día Feliz noche. miércoles. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Miércoles hasta nueva información, ¿oyeron? Gracias, licenciado. Miércoles. Si saben, Buenas me noches, Lick. cuentan. Adiós. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz Feliz noche, noche. después, que descansen. Uy. Licenciado, buenas noches, ¿me escucha? Sí, lo escucho, Wilman, ¿verdad? Habla. Así es, Wilman, así es, licenciado. Con una consulta es con respecto al trabajo ahí rapidito. Sí. Ya tenemos pues ya tengo la parte de todo el equipo, solo estaba con pregunta más que todo estética. Una compañera envió el trabajo con marcos y con marca de agua, no sé si hay algún inconveniente si lo ponemos todo así. No, simple. Tiene que ser Ah. simple, sin marcadeo, sin nada, solamente así. Perfecto, entendido, licenciado. Muy amable, oye, feliz noche. Vale, feliz noche.